el tema para hoy, enlace químico, y lo primero que vamos a mirar es algunas preguntas básicas sobre el tema de enlace químico. Entonces nos dice, por ejemplo, nos dice la diapositiva que una mina de grafito, una mina de lápiz, por aquí creo que tengo uno, una mina de cualquier lápiz está compuesta de un mineral llamado grafito. Pues no contiene 100% grafito, sino que está mezclado también con arcilla, pero el principal componente, lo que le da ese color negro, es el grafito. Y el componente del principal del grafito son átomos de carbono. Es una de las formas, se llama una de las formas alotrópicas del carbono, una de las formas puras del carbono. Hay otra sustancia, también formada por átomos de carbono, que es el diamante, pero que sin embargo tiene propiedades completamente diferentes. Entonces, la diapositiva se refiere a por qué, si ambas sustancias están conformadas por el mismo elemento químico, por qué tienen propiedades diferentes. Entonces, la idea es que al finalizar la clase podamos responder a esa, obtengamos los conceptos suficientes para dar respuesta a esa pregunta. ¿Por qué sustancias o por qué ciertos objetos, por qué ciertos cuerpos, teniendo la misma composición, tienen propiedades totalmente diferentes? Otra de las preguntas a solucionar es, por ejemplo, ¿por qué la fórmula de la sal es NaCl y por qué no es Na2Cl? ¿Por qué la fórmula del agua es H2O y por qué no es H3O5, por ejemplo? ¿Por qué los átomos se unen en proporciones fijas y determinadas que los lleva a eso, ¿no? ¿Por qué un átomo de oxígeno se va a unir siempre a dos átomos de hidrógeno para formar el agua? ¿Por qué un elemento se une con otro en proporciones variables, pero siempre van a ser unas proporciones determinadas? Entonces, esa es otra de las preguntas que se pretende responder, ¿no? Otra de las preguntas es por qué las moléculas de gas carbónico son moléculas planas, lineales, y las del agua forman ángulos. Es decir, la molécula de CO2, sus átomos están en el mismo plano, mientras que en la molécula de agua sus ángulos están formando un ángulo determinado. ¿Por qué unas sustancias son solubles en agua y otras no? ¿Por qué la sal y el azúcar es soluble en agua? Pero, por ejemplo, otras como los aceites, como los hidrocarburos, no son solubles en agua. ¿Por qué unas sustancias conducen la electricidad y otras no? ¿Por qué el oxígeno es gaseoso a temperatura ambiente? ¿Por qué, por ejemplo, sustancias como el agua puede coexistir en los tres estados? Son preguntas que desde la cotidianidad, pero que también desde la química se las puede hacer y todas van a encontrar la misma respuesta, o por lo menos los mismos conceptos que vamos a trabajar hoy, pues pretenden dar respuesta a esas preguntas. Entonces, vamos a comenzar por definir esto, vamos a comenzar por decir que las propiedades características de las sustancias están relacionadas con la forma en que éstas están unidas a sus partículas, las fuerzas que hay entre ellas. En otras palabras, dice aquí, es el enlace químico que existe entre sus partículas. Entonces, lo que nos dice esta diapositiva, dice es que, dice, las propiedades, a ver, subrayemos esto, las propiedades características de las sustancias principalmente, dice, están relacionadas con dos, con dos características. Una, la forma en que se unen sus partículas. Y la otra, las fuerzas que hay entre ellas. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de una geometría especial en la cual se unen sus partículas. Y cuando hablamos de forma, entonces hablamos aquí de una geometría en la cual se encuentran ubicadas las partículas, pero sobre todo es entre las fuerzas que se generan entre las partículas. Esas fuerzas se resumen principalmente en esto que se denomina el enlace que hay entre ellas. Entonces, de eso se trata el enlace químico. Para responder a la pregunta, entonces, ¿qué es el enlace químico? Aquí tenemos dos definiciones sacadas de dos textos.
Dice, el enlace químico es el proceso químico responsable, dice aquí, y voy a hacer énfasis en esto, en las interacciones atractivas que hay entre átomos y moléculas. Y hago énfasis en esto, atracción, interacciones atractivas. Dice que se dan entre los átomos, pero también que se dan entre las moléculas y que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. Bueno, es una definición de un texto, pero no dice de a mucho, ¿no? La definición más clásica de enlace químico y que la vamos a encontrar en la mayor parte de los libros, de los textos y en la mayor parte de los autores es hablar que el enlace químico en primer lugar es una fuerza. Entonces, subrayemos la palabra clave. ¿Qué es el enlace químico? Es una fuerza. Ahora, vamos a caracterizar esa fuerza. Esa fuerza es de carácter o de orden electrostático. O sea que estamos hablando aquí que es de orden eléctrico, que mantiene unidos los átomos se conforman las diferentes formas de materia. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de la química cuántica. Resumiendo, esa fuerza que mantiene unidos los átomos y también las moléculas se denomina el enlace químico. Esa fuerza es de carácter eléctrico que se explica por las fuerzas de atracción que se dan entre cargas positivas y cargas negativas. En otras palabras, por cargas de signo contrario. Como todos conocemos, las cargas de signo contrario se atraen, entonces en este caso son fuerzas de carácter eléctrico debido a la diferencia de cargas de los átomos y eso hace que se generen unas fuerzas de atracción que los mantiene unidos. Para poder entender el enlace químico necesitamos primero ver estos 5 conceptos básicos. El concepto de valencia, el concepto de electrones de valencia, junto con eso el del estado de oxidación. Miremos qué significa la regla del octeto y en este caso hablar de la electronegatividad, pero también se habla de las propiedades periódicas, ¿no? Entonces, junto con la electronegatividad, también interviene, por ejemplo, la afinidad electrónica, pero también está presente la energía de ionización. Pero la propiedad principal que define el enlace químico es la electronegatividad. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar primero por el primer concepto, que es el concepto de valencia. El concepto de valencia surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es tratar de conceptualizar o tratar de explicar por qué los átomos se unen como se unen. Entonces, por ejemplo, decimos que el carbono puede unirse 4 veces, o que el hidrógeno puede unirse únicamente a un solo átomo, o que el oxígeno puede unirse 2 veces. Entonces surge el concepto para poder explicar por qué los átomos se unen entre sí y en el número de enlaces que forman, y entonces surge el concepto de valencia. Entonces decimos que la valencia es una medida de la cantidad de enlaces químicos formados por los átomos. Dice aquí, cantidad de enlaces químicos que pueden formar los átomos de un elemento químico. Bueno, ¿y eso de qué depende? En últimas, depende de los electrones que pueda perder, recibir o compartir. En términos más generales, el término valencia se utiliza para describir el poder que tiene un elemento para combinarse con otro. Entonces, por ejemplo, decimos que el hidrógeno tiene valencia 1 y lo podemos indicar, por ejemplo, con una raya. Esa rayita que la colocamos ahí, lo que me está indicando es que ese hidrógeno se puede unir con otro átomo únicamente y que su valencia es 1. Cuando siempre decimos que el oxígeno tiene valencia 2, significa que se puede unir 2 veces o se puede unir doblemente a un átomo. Eso significa que tiene valencia 2. Se puede unir 2 veces o se puede unir a 2 átomos. Cuando decimos que el nitrógeno tiene valencia 3, es porque se puede unir 3 veces y puede haber diferentes combinaciones, por ejemplo. Se puede unir con un enlace doble, con un enlace simple, con 3 átomos con enlace simple, o se puede unir con un enlace triple.
pero miren que en cualquiera de los casos siempre la valencia del nitrógeno es 3. Y cuando estudiaron ustedes la química del carbono, seguramente la principal de las propiedades del átomo de carbono era la tetracovalencia. Y tetracovalencia no es otra cosa más que decir que el carbono se puede unir 4 veces. O sea que tiene una valencia 4 y que se puede unir a 4 átomos diferentes. Esa tetracovalencia puede representarse por 4 enlaces simples o puede representarse por 2 dobles enlaces, ¿listo? O también puede representarse por un enlace triple y un enlace simple, ¿listo? Pero de todas maneras, bueno, también puede unirse por un enlace doble y 2 enlaces simples, pero siempre responde a lo mismo. La valencia es la capacidad de un átomo para poderse unir a otros. El número de veces, o acá dice la cantidad de enlaces químicos que se pueden formar. Ahora vamos a mirar, bueno, ¿y de dónde sale que el carbono tiene 4, que el nitrógeno tiene 3, que el oxígeno tiene una valencia de 2 o que el hidrógeno tiene una valencia de 1? ¿Listo? Eso lo vamos a tratar de explicar para poder entender de dónde salen las fórmulas químicas. Bueno, junto con el concepto de valencia viene el concepto de electrones de valencia. Dice, los electrones de valencia son los electrones del nivel más exterior, o sea que son los electrones correspondientes a el nivel más exterior. Para elementos del bloque S, pues corresponden a los electrones correspondientes al subnivel S. Para los elementos del bloque P, corresponden a los electrones de S más P. Para los elementos del bloque D, corresponde sus electrones de valencia a la suma de S más D. Y para los del bloque F, generalmente también a los de S más F. ¿Listo? Entonces, generalmente, estos son la capa de valencia de los diferentes elementos. Veamos este con un ejemplo. Aquí tenemos el átomo de sodio. El átomo de sodio tiene 11 protones y a los 11 protones pues les corresponde 11 electrones. Estos 11 electrones los podemos ubicar de esta manera. Dice, los dos primeros están en el 1s, aquí están. Entonces los mostramos acá, aquí están 1s2. En el segundo nivel hay un total de 8 electrones, 2 más 6, 8. Listo, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el tercer nivel hay únicamente un electrón. Listo, este último electrón que está en el último nivel es justamente el electrón de valencia. Entonces, para este elemento que se encuentra en el bloque S, los electrones de valencia son los del último subnivel S. Aquí hay un electrón de valencia. ¿Por qué son importantes los electrones de valencia? Bueno, por múltiples razones. Los electrones de valencia, en primer lugar, son los responsables de las propiedades químicas de los elementos. Los electrones de valencia son los electrones utilizados por los átomos para unirse a otros. En otras palabras, los electrones de valencia son los responsables del enlace químico. Y por eso son importantes. ¿Ya? Los electrones del interior, los de las capas más internas, generalmente no participan en las reacciones químicas. Pues coloquémoslo acá. Los electrones de valencia participan en las reacciones químicas. Químicas. Los electrones del interior no participan en las reacciones químicas. Los electrones del interior no participan en el enlace químico. Los electrones del interior no sirven para unirse a otros átomos. Los electrones del interior no son responsables de las propiedades químicas. Por eso son tan importantes que nosotros podamos definir cuántos electrones de valencia tiene un átomo. El número de electrones de valencia coincide con el grupo del elemento. Por ejemplo, el elemento llamado litio pertenece al grupo 1A
y tiene un electrón de valencia. El magnesio y todos los elementos del magnesio, por ejemplo, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, todos pertenecen al grupo 2A y por lo tanto tienen 2 electrones de valencia. La familia del aluminio tiene 3 electrones de valencia, toda la familia del carbono tiene 4 electrones de valencia, el fósforo 5, el oxígeno 6 y el bromo 7. Entonces, lo que me está indicando en este caso es que hay una relación entre electrones de valencia y el grupo al que pertenecen. Pero eso solo es válido para los elementos representativos. En otras palabras, esto es válido para los elementos del bloque S y del bloque P. Los electrones de valencia definen el grupo y por lo tanto, si yo sé en qué grupo se encuentra un elemento, ya puedo saber directamente cuántos electrones de valencia tiene y sé que son con ellos los que va a formar el enlace químico. Los átomos, al enlazarse, ojo aquí dice, tienden a adquirir una distribución de sus electrones de valencia igual a la del gas noble más próximo. Esto también se traduce en lo que se denomina que los elementos tratan de tener 8 electrones en el último nivel. Cuando escuchamos la regla del octeto, esa regla del octeto se define de esa manera, 8 electrones en su último nivel. Pero sucede que los átomos como el hidrógeno, ¿listo? No pueden tener 8 electrones en su último nivel. Entonces lo que pasa es que pueden ganar, perder o compartir electrones, pero haciendo que su capa de valencia se parezca a la capa de valencia del gas noble más próximo. Así, por ejemplo, coloquémoslo por acá, el hidrógeno, que tiene un solo electrón, él va a tratar de capturar otro electrón para parecerse al gas helio. Pero ojo, solo en la configuración electrónica. ¿Listo? Entonces, de eso se trata la regla del octeto. En términos generales se dice que es la tendencia de los átomos para ganar, perder o compartir electrones y tener 8 electrones en su último nivel. Pero, dicho más ampliamente, es los átomos, al formar los enlaces químicos, tratan de organizar sus electrones de valencia de tal manera que se parezcan al gas noble más próximo. Ojo que esto es una regla y no es una ley. Esto significa que no se cumple para todos los casos. ¿Listo? Hay átomos, ¿listo? Que por tener un número muy pequeño de electrones, nunca van a cumplir 8. Entonces, no todas las moléculas o no todos los átomos al unirse cumplen la regla del octeto. ¿Sí? Hay muchas excepciones. Por eso únicamente se denomina una regla, más bien como una tendencia, pero no podemos decir que todos los átomos en todas las moléculas la cumplen. Pero sí hay una generalidad, aunque no significa que la naturaleza tenga que ajustarse a la regla del octeto. ¿Listo? Únicamente es una tendencia y que se cumple en una gran cantidad de moléculas y sobre todo son las que con las cuales vamos a trabajar, ¿no? Bueno, otro concepto que nos vamos a encontrar es el concepto de estado de oxidación. Muchas veces se confunde el concepto de valencia con el concepto de número de oxidación. ¿Listo? Vamos a definir qué es el estado de oxidación, luego vamos a establecer las diferencias con la valencia y vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, el estado de oxidación, o también llamado número de oxidación, entonces dice, representa la carga eléctrica. Y cuando hablamos de carga eléctrica significa positiva o negativa. Que un átomo o un grupo de átomos posee o parece poseer en virtud de transferencias electrónicas o de comparticiones no equitativas de pares electrónicos. Traducción. Dice, el estado de oxidación o el número de oxidación es la carga eléctrica que un átomo tiene o parece tener por ganar, por perder o por compartir electrones. El estado de oxidación depende de una de las propiedades periódicas que es la electronegatividad.
Porque es justamente por esta propiedad llamada electronegatividad que se van a generar las cargas positivas, negativas, por ganar, perder o compartir electrones. Y recordemos que la electronegatividad, ¿listo? Es una medida de la fuerza con la cual se atraen los electrones del enlace. ¿Listo? Y recordemos que la electronegatividad, coloquémoslo por acá, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos el que está más a la derecha y el que está más arriba. Ese es el elemento más electronegativo, en otras palabras, es el que atrae con más fuerza los electrones del enlace. Para poder establecer ese número de oxidación hay que seguir unas reglas. ¿Listo? Por ejemplo, dice, el número de oxidación de un elemento sin combinar en estado libre es cero. Cuando dice que el número de oxidación es cero, palabras, es que no hay cargas eléctricas. No hay cargas eléctricas. ¿Listo? A eso significa que tiene número de oxidación cero. Dice, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que conforman un compuesto es cero. Entonces, cuando dice suma algebraica, significa que el número de electrones perdidos que da lugar a cargas positivas debe ser igual al número de electrones ganados que da lugar a cargas negativas. Como el número de cargas positivas se equilibra con el número de cargas negativas, significa que al sumar estas dos siempre va a dar cero. ¿Listo? Entonces, las moléculas son eléctricamente neutras. La razón, el número de cargas positivas se contrarresta con el número de cargas negativas y al sumarlas el balance debe ser igual a cero. Bueno, otra regla es para el oxígeno. La razón que se tome el oxígeno es que es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre y es uno de los elementos que forma compuestos con todos. Se une con metales, se une con no metales y por lo tanto lo vamos a encontrar en gran cantidad de compuestos químicos. Y por lo tanto, conocer ese número de oxidación me va a permitir a mí conocer los otros números de oxidación. Entonces dice, el oxígeno, su número de oxidación predominante es -2. Predominante, pero no significa que siempre es el -2. Entonces dice, hay una clase de sustancias químicas llamadas peróxidos en los cuales su número de oxidación es -1. El otro elemento que también se une con metales y se une con no metales es el hidrógeno. Y por lo tanto, saber su número de oxidación me va a permitir saber el de los demás. Y el número de oxidación predominante del hidrógeno es +1. Predominante. Pero en otra serie de compuestos que se llaman los hidruros, el número de oxidación es -1. Entonces tenemos el oxígeno -2, el hidrógeno +1. Ahora vamos a ver de dónde salen esos números, ¿no? Dice, el número de oxidación de un ion es igual a su carga eléctrica. Por ejemplo, el ion calcio más, su número de oxidación será igual a +2. Aquí está la carga. El ion SO4 a la -2, -2 es su carga eléctrica y por lo tanto su número de oxidación es -2. Entonces, con estas reglas y teniendo en cuenta qué es el estado de oxidación y qué es la valencia, entonces vamos a hacer unos ejercicios y vamos a salir de dudas. Así vamos al tablero. Pero para el tablero escojamos una tiza blanca. Listo. Entonces, primero veamos qué es el concepto de valencia. ¿Listo? Entonces, primero coloquemos acá arriba el concepto de valencia. Y para estudiar este concepto, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, cogemos un elemento, el hidrógeno, y su configuración electrónica es 1s1, y por lo tanto podemos decir que hay un electrón. Entonces me dice, tiene un electrón, pero también tiene aquí un orbital vacío. Entonces voy a colocarle aquí una X. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el hidrógeno? Entonces me dice el hidrógeno. De acuerdo
a la regla del octeto, el hidrógeno trata de parecerse al gas noble siguiente, que es el helio. El helio tiene una configuración de 1s2 y esta sustancia, este átomo es muy estable porque su orbital está completamente lleno. En este caso tiene 2 electrones apareados y por lo tanto está completo el nivel y el subnivel y el orbital. El helio es una sustancia muy estable, ¿listo? ¿Y por qué es estable y por qué no forma compuestos? Simplemente porque sus 2 electrones están apareados y no necesita de nada ni de nadie. Ahora, regresando al hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón, ¿listo? Y para parecerse al gas helio y volverse más estable, tiene que llenar este electrón que le falta aquí. Aquí tendríamos 1s1 y la tendencia del hidrógeno es a recibir, a compartir, a llenar este espacio que tiene ahí. Entonces, ese orbital vacío, ¿listo? Hace que le falte un electrón. Falta un electrón. Ese electrón que le falta es lo que le da la posibilidad de enlazarse a otro átomo. ¿Por qué se enlaza el hidrógeno a otro átomo? Para llenar el hueco que tiene. Ese orbital vacío que tiene, eso es. ¿Por qué el hidrógeno se une con otro átomo? Porque necesita que le llenen ese hueco que le falta. Y ahí ya se vuelve electrónicamente parecido al gas helio. Ese electrón que le falta es lo que se denomina la valencia. Entonces decimos que la valencia del hidrógeno es 1 porque puede recibir un electrón. Veamos, por ejemplo, con el carbono. El carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Eso haría que aquí tiene 1s2 lleno, 2s2 también está lleno, y el P, tiene 2px, 2py y 2pz. Y aquí tiene 2 electrones, 1 y 2. Si lo miramos de esta manera, podemos decir, ¿listo? Que le faltan, o cuántos huecos tiene. Tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 orbitales vacíos. Y por lo tanto, necesitaría, para parecerse al gas noble neón, le faltan 4 electrones. Le faltan 4 electrones. Y de ahí viene que el concepto de la valencia del carbono sea 4, porque tiene 4 huecos que llenar. Una vez que lo llenan, entonces, si el carbono llena sus orbitales con todos los electrones, se parecería al gas neón y sería 1s2, 2s2, 2p6. Démonos cuenta que el carbono tiene 6, mientras que acá tiene 10. Si el carbono captura, llena sus 4 orbitales vacíos con 4 electrones, se parecería al gas noble neón. Y con eso adquiere una configuración electrónica mucho más estable. En otras palabras, el carbono necesita que le llenen con 4 electrones. ¿Ya? Hasta ahí, ese es el concepto únicamente de valencia. Entonces tenemos el carbono, el hidrógeno, veamos el nitrógeno. El nitrógeno, 1s2, 2s2, 2p3. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir, ¿cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? Electrones de valencia son los electrones del último nivel. 2 más 3, 5 electrones de valencia. Si tiene 5 electrones de valencia y quiere cumplir el octeto, significa que le faltan 3. Y esos 3 significa que va a poder formar 3 enlaces y por lo tanto la valencia del nitrógeno es 3. Entonces, ¿a qué se refiere la valencia? Miren, es a
los electrones que necesita para poder cumplir el octeto. Los electrones de valencia son electrones del último nivel y la valencia son los electrones que le faltan. Después del carbono, el oxígeno. El oxígeno será 1s2, 2s2, 2p4. Electrones de valencia, los del último nivel. 2 más 4, 6. 6 electrones de valencia. Ahora, si tiene 6 electrones de valencia y quiere cumplir la ley del octeto, significa que le faltan 2. Significa que le faltan 2 electrones y por lo tanto decimos que la valencia es 2. Ahora, también vimos el sodio. Entonces decíamos sodio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Electrones de valencia. Entonces decimos aquí tiene un electrón de valencia. Para cumplir la ley del octeto, tiene dos opciones. O captura 7 electrones o pierde uno. Entonces, el átomo de sodio, al igual que todos los metales, en este caso, su tendencia no es a capturar electrones como estos no metales, sino a perder este electrón de valencia. Si pierde ese electrón de valencia, el sodio quedaría así. Na más igual 1s2, 2s2 y 2p6. Al escribir Na más, estoy indicando que el sodio adquiere una carga positiva porque acaba de perder un electrón y su configuración sería esta. Al perder un electrón quedaría con 8 electrones en su último nivel, cumpliría la ley del octeto y se parece al gas noble más próximo que sería el neón. Entonces, para el caso del sodio y para el caso de los metales, su tendencia no es a capturarle electrones, sino por el contrario, a perder electrones. ¿Ya? Le queda mucho más difícil capturar 7. Esto significa que esto es mucha energía capturar 7 electrones. Le es más fácil, energéticamente hablando, perder un solo electrón. Eso significa que estos elementos de acá, los no metales, su tendencia es a capturar electrones y formar cargas eléctricas negativas. Y los metales como el sodio a formar átomos con cargas eléctricas positivas. ¿Listo? Aunque los no metales, vamos a ver ahora que las cargas dependen de con quién se junten. Entonces, resumiendo aquí, electrones del último nivel son electrones de valencia. Los electrones que le faltan para parecerse al gas noble es la valencia. El carbono, 4 electrones en su último nivel, o sea que tiene 4 electrones de valencia. Y para cumplir 8, le faltan 4 y de ahí que la valencia es 4. Nitrógeno 5, le faltan 3, valencia 3, el oxígeno también, y en los metales la tendencia no es a capturar electrones, sino a perder electrones y parecerse al gas noble. Con eso tendríamos los dos conceptos, el concepto de valencia y el concepto de electrones de valencia. Bueno, veamos ahora qué pasa con el número de oxidación o estado de oxidación. Coloquémoslo acá, estado de oxidación. Dice, el estado de oxidación representa el número de cargas eléctricas, representa las cargas eléctricas que tiene un átomo por ganar, por perder o por compartir electrones. Bueno, entonces nos dice, por ejemplo, un elemento en estado natural sin combinar es 0.
Y cuando dice que tiene cero, significa que no tiene cargas eléctricas. La molécula de oxígeno la representamos como O2 y se sabe que entre los átomos de oxígeno lo que hay es una compartición de dos pares de electrones. Lo representamos de esta manera. Los electrones los representamos con puntos, o en este caso con puntos y unas X para poder diferenciar los unos de los otros. El átomo de oxígeno está en el grupo 6 y por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Aquí hay 2, 3, 4, 5 y 6. Y el otro oxígeno también tendrá 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces esa es la representación de la molécula de oxígeno. Ahora me dice, ¿qué pasa con la electronegatividad de los dos átomos de oxígeno? Pues es igual la electronegatividad. Y la electronegatividad, al ser igual, significa que estos 4 electrones que están aquí permanecen en igual tiempo tanto del átomo de un oxígeno como del otro. En otras palabras, al tener igual electronegatividad, pues los electrones del enlace no son atraídos con mayor fuerza ni por el uno ni por el otro. En otras palabras, estos electrones compartidos no dan lugar, coloquémosle aquí, no dan lugar a la formación de cargas eléctricas. A la formación de cargas eléctricas. La razón, los dos átomos tienen iguales electronegatividades y los 4 electrones van a permanecer de forma equidistante tanto en el átomo de oxígeno como del otro. Y de ahí resulta la primera regla, es decir, átomos sin combinarse en estado libre, que no estén unidos con otros, no forman cargas eléctricas o decimos que su número de oxidación es igual a 0. Esa es la primera regla. Listo. Vamos con la segunda regla. Dice, los números de oxidación de los elementos que forman un compuesto, la suma algebraica será igual a 0. A ver, veamos entonces. Tomemos el agua. Listo, el agua. H2O. Lo representamos de esta manera. El oxígeno unido a 2 hidrógenos. El hidrógeno tiene un solo electrón. Y para parecerse al gas noble necesita de otro electrón que le aporta el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si esa representación es correcta, veamos si cumple la ley del octeto. El oxígeno tiene 6 electrones de él, representados con puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un electrón que le comparte el hidrógeno y otro electrón que le comparte el otro hidrógeno, total 8. El hidrógeno pues se parecerá al gas helio teniendo 2 electrones en su último nivel, aquí están, uno de él y uno del oxígeno, y otro del oxígeno, y tendrían 8. Listo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las electronegatividades? El hidrógeno en la tabla periódica se encuentra en el grupo 1, mientras que el oxígeno se encuentra muy lejos, se encuentra en el grupo 16 de la tabla periódica, en el grupo 6A de la tabla periódica. Eso significa que están en extremos de la tabla periódica y va a haber mucha diferencia de electronegatividad. Si consultamos el valor de electronegatividad, aquí es de 2.2 y este es de 3.5. Significa que el oxígeno es con mucho, ¿listo? Mucho más electronegativo. ¿Y eso qué hace? ¿Qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que este par de electrones que estoy subrayando aquí permanecen más del lado del oxígeno, o sea que permanecen de este lado. Eso hace que el oxígeno tenga momentáneamente, por una fracción de tiempo, el electrón del hidrógeno esté del lado del oxígeno. Eso le da lugar a la formación de una carga eléctrica negativa. Es decir, tiene un electrón de sobra momentáneamente. Y momentáneamente pasa lo mismo con el otro par de electrones. Y ese electrón del hidrógeno permanecerá más del lado del oxígeno y le da
otra carga eléctrica negativa. En otras palabras, la carga del oxígeno sería -2. Dos cargas negativas por tener dos electrones de sobra, por lo menos momentáneamente. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? Está perdiendo su electrón momentáneamente. Eso significa que adquiere una carga eléctrica positiva y lo mismo para el otro. Como pierde un electrón, lo representamos con +1 y como pierde un electrón el otro, +1. ¿Qué nos dice la segunda regla del número de oxidación? La suma algebraica de los números de oxidación debe ser igual a 0. El oxígeno, -2, más 1 de un hidrógeno y +1 del otro hidrógeno. -2 y +1, -1 y +1 igual a 0. Entonces, ¿a qué se refiere el número de oxidación? El número de oxidación se refiere a las cargas eléctricas, miremos aquí, a las cargas eléctricas que adquiere un átomo, en este caso, por diferencia de electronegatividades, haciendo que los electrones permanezcan más del átomo más electronegativo y el otro átomo perdería momentáneamente su electrón. A eso se refiere el número de oxidación. Entonces miremos aquí, número de oxidación del hidrógeno, +1. Número de oxidación del oxígeno, -2. Entonces, en este caso, cuando hablamos de número de oxidación, es justamente esto, ¿no? La carga eléctrica. En algunos casos, el número de oxidación es igual, numéricamente igual a la valencia. La diferencia está que el número de oxidación puede ser positivo o puede ser negativo. En cambio, la valencia es únicamente un número. Pero esto no siempre se cumple. En la tabla periódica, por ejemplo, dicen que el carbono tiene un número de oxidación de más o menos 4. ¿Listo? Veamos entonces cuándo se cumple eso y cuándo no se cumple, porque aquí depende de la electronegatividad de los átomos. Por ejemplo, este compuesto que se llama el metano, el CH4, llamado el gas de los pantanos. Este es un gas que tiene mayor poder de gas de invernadero que el dióxido de carbono. Este gas metano produce más calentamiento atmosférico que el mismo CO2, ¿no? El gas metano. Lo representamos de esta manera: C, H, H, H y H. Dice, el hidrógeno, si se quiere parecer al helio, necesita de un electrón. El hidrógeno tiene un electrón y para parecerse al gas noble siguiente necesita de un electrón y ese se lo da el carbono. Entonces, listo, ahí está. Y el carbono tiene 4 electrones de valencia y necesita de 4 electrones y por eso se junta a 4 átomos de hidrógeno. Ahora sí, veamos si cumple la ley del octeto. Veamos el carbono, lo voy a encerrar aquí. El carbono, 4 electrones de él. 1, 2, 3, 4. Y 4 electrones que le comparten 4 hidrógenos, 8 electrones. Y el hidrógeno se parecerá al helio teniendo 2 electrones de valencia. Listo, todos contentos con sus electrones que le faltan y listo. Entonces ahí decimos, carbono tiene valencia igual a 4. Hidrógeno, valencia igual a 1. Ahora me falta el número de oxidación. Para eso necesito la electronegatividad. Y entonces, en la tabla periódica, el hidrógeno está en el grupo 1 y el carbono está lejos, está por acá. Eso significa que el carbono es mucho más electronegativo que el hidrógeno. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que el par de electrones del enlace permanecerán más del lado del carbono. Lo voy a indicar con esta flecha.
Eso significa que los electrones del enlace permanecen del lado del carbono. Y el carbono, ¿cuántos electrones se atrae? Atrae 4 electrones, por lo tanto, el número de oxidación del carbono será -4. Y los hidrógenos tendrán número de oxidación +1, ¿listo? Y como son, y hagamos el balance entonces. Entonces dice, carbono -4, listo, carbono -4, y los 4 hidrógenos con número de oxidación +1, acá tendremos -4, y acá tendremos 4 por +1, tendremos +4, y el resultado es 0. Entonces, démonos cuenta. Valencia 4, número de oxidación, -4. El hidrógeno, valencia 1, número de oxidación, +1. Veamos los casos en los cuales no se cumple que el número de oxidación sea igual a la valencia. Por ejemplo, un compuesto conocido por todos, que seguramente tenemos en la casa. Agua oxigenada. Si la fórmula del agua es H2O y decimos que es agua oxigenada, significa que tiene un oxígeno de más. Entonces colocamos aquí oxígeno, oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. El hidrógeno, pues él con su electrón tiene, y para volverse más estable necesita de un electrón que le da el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones y necesita que le den 2. Entonces, un hidrógeno le da 1 y el otro electrón que le hace falta, pues se lo da el otro oxígeno. Ahora, veamos los electrones que no entran en el enlace, que se llaman los electrones no enlazantes. Entonces tenemos, el oxígeno tiene 2 y le faltan 4, porque tiene en total 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el otro oxígeno también. Listo. Ahí, con esta distribución, nos damos cuenta que este átomo de oxígeno tiene 6 electrones de él, un electrón del hidrógeno 7 y un electrón del otro oxígeno 8. Lleno, completo. El otro oxígeno, 6 de él, uno del hidrógeno 7 y otro del otro oxígeno 8. Hasta ahí, listos, todos contentos. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Nos dice hidrógeno, valencia 1, porque necesita de un electrón. Oxígeno, valencia 2, porque necesita de 2 electrones. Veamos los números de oxidación. Entonces me dice oxígeno, oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Decíamos que la diferencia entre hidrógeno y oxígeno es bastante grande, que el oxígeno es más electronegativo y que este par de electrones del enlace permanece más del lado del oxígeno. O sea que el oxígeno se lleva un electrón y eso le da carga eléctrica -1. El otro oxígeno pasa lo mismo. El par electrónico permanece más del lado del oxígeno. Su número por eso tiene carga -1. ¿Qué pasa con los electrones compartidos entre oxígeno y oxígeno? Pues al tener iguales electronegatividades, estos electrones no son responsables de cargas eléctricas. Por lo tanto, estos electrones no suman o no forman cargas eléctricas y por lo tanto su número de oxidación no es 0. Entonces, estos electrones entre átomos de igual electronegatividad no cuentan para la formación de cargas. Bueno, ¿qué pasa con el hidrógeno? Pues el hidrógeno perdió momentáneamente un electrón, +1, y lo mismo para el otro. Y aquí decimos entonces, el oxígeno, su número de oxidación es -1.
Y como hay dos oxígenos, total -2. Los hidrógenos, en este caso, su número de oxidación es +1, y como hay dos, +2. Igual +2. Listo. +2 y -2 igual a 0. Pero en este caso nos damos cuenta que siendo la valencia 2, el número de oxidación es para cada átomo es -1. Recuerden que en las normas de los números de oxidación decía el número de oxidación predominante del oxígeno es -2, excepto en los peróxidos, como esta sustancia, como el agua oxigenada, en la cual el número de oxidación es -1. Siempre que haya un enlace oxígeno-oxígeno, el número de oxidación será -1 y no es -2 como en todos los demás compuestos. Entonces miremos aquí que hay una diferencia entre valencia y número de oxidación. En el caso de los compuestos orgánicos, donde hay más de un átomo de carbono, pueden haber diferentes números de oxidación. Por ejemplo, para este caso, me dicen, miremos este alcohol, CH2, mentira, CH3 o H. El metanol lo representamos de esta manera, CH3 o H. Listo. ¿Cuál es la tendencia del hidrógeno? Pues el hidrógeno tiene un electrón, y para parecerse al gas noble siguiente, pues necesita de un electrón. Listo. El carbono tiene 4 electrones de valencia y necesita de 4. Aquí tiene uno de un hidrógeno, otro de otro hidrógeno, otro de otro hidrógeno, 3. Le falta 1. Entonces voy a hacerlo así. Este es el del oxígeno. Y este es el del carbono. Listo. Entonces el carbono tiene 4. 1, 2, 3, 4. Y le hacen falta 4. 1, 2, 3 y el del oxígeno 4. Listo, 8. El oxígeno, él tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y uno que le da el carbono, 7. Y uno que le da el hidrógeno, 8. Listo, todos contentos. Todos se parecen al gas noble. Hasta ahí podemos decir carbono, valencia 4, oxígeno, valencia 2, hidrógeno, valencia 1. Ahora miremos las cargas eléctricas. ¿Listo? Miremos electronegatividades y comparemos. El hidrógeno con respecto al carbono. El carbono es más electronegativo. Significa que el carbono va a atraer con mayor fuerza a este par. Aquí, no, a ver, hagámonos más acá. Carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Carbono más electronegativo. TAS se lleva 3 electrones. O sea que por ese lado, aquí tiene -3. Y cada hidrógeno tendría +1 porque pierde un electrón, +1 porque pierde otro y +1 porque pierde otro. Pero el carbono se lleva 3 electrones. ¿Qué pasa entre el carbono y el oxígeno? Entre el carbono y el oxígeno está más a la derecha. Y si está más a la derecha, significa que es más electronegativo. Significa que este par de electrones del enlace se los lleva el oxígeno. Y por lo tanto, el oxígeno se lleva un electrón de más, -1. ¿Y qué pasa con el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno? Pues el oxígeno es más electronegativo y también se lo lleva, -1. Y el hidrógeno, pues pierde su electrón momentáneamente y +1. ¿Y qué pasa con el carbono? El carbono en este caso está perdiendo un electrón. Es decir, por un lado gana 3 y por el otro lado pierde 1. Entonces, hagamos las cuentas.
El carbono, por un lado, gana 3 y por el otro pierde 1. Menos 3 y más 1, menos 2. Los hidrógenos. Los hidrógenos hay 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Hay 4 hidrógenos y cada uno de ellos tiene más 1. Total, más 4. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Pues el oxígeno se llevó 2 electrones y por lo tanto tiene número de oxidación menos 2. Y al sumar nos da 0. Y nos damos cuenta que aquí el carbono sigue teniendo número de oxidación, perdón, valencia 4, pero su número de oxidación es menos 2. Y dependiendo con quién se junte. Aquí sí es muy importante definir ese criterio. Todo depende con quién se junte. Si se junta con un más electronegativo, el carbono pierde electrones. Pero si se forma con uno menos electronegativo, el carbono gana electrones. Entonces, todo depende de qué átomo se junte, depende de la compañía del átomo y en este caso depende de sus, de sus electronegatividades. El número de oxidación es tan importante que es útil para la nomenclatura química. La nomenclatura química trata justamente sobre eso, ¿no? Sobre dar el nombre a los compuestos. Y para dar el nombre, la manera de diferenciarlos es justamente identificando el número de oxidación del elemento. Entonces, este número de oxidación es tan importante porque va a servir, ¿sí? Este número de oxidación es tan importante que me va a servir para dar el nombre a los diferentes compuestos. Por ejemplo, me dicen H2SO4. Para obtener los números de oxidación sin necesidad de hacer toda esta vuelta que estoy haciendo aquí, entonces simplemente me voy a basar en las reglas fundamentales. Me dice, la suma algebraica es igual a 0. Coloco el 0. ¿Qué más me dice? El oxígeno tiene menos 2. Menos 2 por 4, menos 8. Y me dice el hidrógeno más 1. Más 1 por 2, más 2. Para que esto se cumpla, dice más 2 sumado el del azufre y restado menos 8 es igual a 0. Significa que el número de oxidación del azufre es más 6. Más 2 y más 6 más 8 y menos 8 es igual a 0. Entonces, ustedes tienen que manejar muy bien el número de oxidación para poderle darle el nombre a los compuestos. Cuando hablamos de uniones químicas podemos hablar de que hay dos tipos de enlaces fundamentalmente. Un tipo de enlace es el enlace que se da entre átomos y por eso se llaman interatómicos. Y el otro tipo de enlaces se llaman intermoleculares que se dan entre las moléculas. Este es entre átomos y el otro es entre moléculas. Los enlaces interatómicos tenemos que son enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Los enlaces que se dan entre los átomos son de tres clases: iónicos, covalentes y metálicos. Los covalentes pueden ser de tres clases: polares, apolares y coordinados. Y los intermoleculares son de dos clases: los llamados puentes de hidrógeno y las llamadas fuerzas de Van der Waals. Entonces, vamos a desarrollar esta parte que está aquí. En este primer jueves creo que hablemos únicamente de los enlaces interatómicos y de los por lo menos de los iónicos, si es que alcanzamos con buen tiempo. Listo, a ver, veamos cómo vamos de time. Ah, no, listo, perfecto, ahí vamos. Entonces vamos por la primera parte, los enlaces interatómicos. Primero vamos por los iónicos. Ese nombre iónico hace referencia a la formación de iones. Y los iones no son otra cosa más que átomos
con cargas eléctricas definidas, o sea, átomos cargados eléctricamente, o positivos o negativos. En los enlaces iónicos se forman iones y los iones son átomos cargados eléctricamente. Entonces dice, ¿cuándo un enlace es iónico? Veamos las características. Dice, un enlace es iónico cuando hay transferencia total de uno o más electrones. Pongámosle rojo. Listo. Dice, enlace iónico, enlace que se produce por transferencia total de uno o más electrones. Al haber transferencia total de uno o más electrones, trae consigo la formación de iones, o sea, átomos cargados eléctricamente, y los cuales se atraen por diferencia de cargas. Ahora veamos cómo es que se producen. Para que se produzca un enlace iónico tiene que haber unas condiciones. Entonces, un enlace iónico siempre se va a producir entre un metal y un no metal, pero con ciertas condiciones. El metal debe ser del grupo 1A o del grupo 2A y un no metal del grupo 6A o del grupo 7A. En otras palabras, con elementos que están en extremos opuestos de la tabla periódica. Para los metales y no metales que se encuentran en extremos de la tabla periódica, significa que su diferencia de electronegatividad es bastante grande. Tenemos metales, coloquémosle aquí, con baja electronegatividad y no metales que están en el extremo de la tabla periódica con alta electronegatividad. De tal manera que si hacemos una resta, la diferencia debe ser mayor o igual que 1.7. Si restamos las electronegatividades y esa resta, el valor o el resultado de la resta es igual o mayor que 1.7, afirmamos que ese enlace tiene prevalencia iónica. El metal, baja electronegatividad. ¿Eso qué significa? Que atrae con muy poca fuerza sus electrones. Otra característica, tiene poca afinidad electrónica, o sea que siente poca atracción por los electrones. Otra característica, su energía de ionización es baja. Si la energía de ionización es baja, ¿qué significa? Hombre, que es fácil quitarle electrones. Entonces, los metales, su característica más importante, pierden electrones. Y al perder electrones, adquieren carga eléctrica positiva. Eso se denominan cationes. Los no metales tienen alta electronegatividad, tienen alta afinidad electrónica, o sea que le gustan mucho los electrones, son afines por los electrones, y tienen una alta energía de ionización. Su tendencia no es a perder electrones, sino que tienen tendencia a ganar electrones. Y eso hace que formen iones negativos. Los iones negativos se denominan aniones. En otras palabras, tienes un elemento pero tan electronegativo, tienes un elemento con tanta afinidad electrónica, que si se te acerca te quita los electrones. Eso es lo que le llaman la transferencia. Te juntas con otro átomo que siente tanta atracción por los electrones que se los lleva. Y al llevarse los electrones adquiere carga eléctrica positiva. Y el átomo que perdió los electrones adquiere carga eléctrica positiva. Entonces ahí se juntan cargas eléctricas contrarias, se atraen. Cuando eso pasa, los átomos se ordenan y forman una red iónica o un cristal iónico. Los compuestos iónicos no están formados por moléculas.
A ver, veamos acá con un ejemplo. Entonces tenemos aquí el átomo de sodio. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aquí tiene un electrón de valencia. ¿Listo? Su tendencia será a perderlo y al perderlo quedará con 8 electrones en su último nivel. Aquí está el electrón de valencia, que estoy señalando con una flecha. Se junta con un átomo de cloro, ¿listo? Que tiene 7 electrones de valencia y que para parecerse al gas noble le falta un electrón. Aparte de eso, es un átomo más pequeño, aparte de eso, es un átomo muy electronegativo, tiene una alta afinidad electrónica, o sea que le gustan mucho los electrones, atrae con mucha fuerza los electrones y se junta con otro átomo que le gusta perder electrones. Entonces, la alta atracción de los 17 protones del núcleo atraen con mucha fuerza a sus electrones y también atraen con mucha fuerza al electrón del átomo de sodio, produciéndole una transferencia. Entonces, ese electrón se pasa del átomo de sodio al átomo de cloro. En ese momento, entonces, se formará el ion sodio cargado positivamente y se forma el ion cloro cargado negativamente. La diferencia de cargas eléctricas hace que entre estos dos se genere una fuerza de atracción. Y estos dos átomos permanecen unidos por esa fuerza de atracción. Y en este caso van a formar la sal de cocina o NaCl. Entonces, cuando hablamos de transferencia, significa que un electrón salta de una órbita a la órbita del otro átomo, producida por la enorme afinidad electrónica y electronegatividad del otro átomo. Y así es como se forma la sal de cocina. Aquí tenemos otra representación del ion sodio con un electrón, acá el cloro con 7, y el cloro acepta un electrón de más y se forma el ion cloruro. La sal, es decir, aquí únicamente miramos qué es lo que pasa entre dos átomos, ¿no? Pero la realidad es que el ion sodio, ¿listo? Se rodea tridimensionalmente de iones cloruro, tanto a los lados como por arriba, como por abajo, como por la derecha o como por la izquierda. Esto es lo que se denomina una red iónica. En esta clase de compuestos iónicos no podemos hablar de moléculas, porque la realidad es que no existe el NaCl. Lo que existe es una red de iones positivos y de iones negativos formando una red tridimensional. Lo que me indica la fórmula química de la sal es la mínima proporción en la cual se hallan las cargas positivas y las cargas negativas. Lo que me dice es que están en proporción de 1 a 1 las cargas eléctricas, pero en realidad en los compuestos iónicos no puedo hablar que exista NaCl. Lo que hay es esto, ¿listo? Una red tridimensional de iones sodio rodeado de iones cloruro. Y los iones cloruro rodeados a su vez por arriba, derecha, izquierda, atrás y adelante de los iones sodio. A esto se le denomina una red iónica. Y ese es el ejemplo de nuestra sal. Entonces, uno no puede hablar de moléculas de sal, ¿no? Entonces, simplemente esto es una representación de los átomos que forman la sustancia y de la proporción mínima, no indicando que pueden existir de forma separada. Este enlace iónico, decíamos al comienzo, que el tipo de enlace trae ciertas propiedades a los compuestos. Por ejemplo, los compuestos iónicos como la sal tienen unas propiedades que dependen del tipo de enlace. Por ejemplo, todos los compuestos que tienen enlace iónico son sólidos. No hay iónicos líquidos y no hay
iónicos gaseosos. Todos son sólidos. Dice aquí, duros a temperatura ambiente. Esto de duros hace relación a una propiedad que se denomina la dureza. Y la dureza hace relación a la capacidad de rayar o ser rayado. Esta escala de dureza generalmente se mide en una escala desde 1 hasta 10. Y los compuestos iónicos generalmente están entre la escala más alta. Están en la escala entre 8, 9 y 10. Generalmente son muy duros, o sea, en otras palabras, son difíciles de rayar. Aparte de eso, todos son sólidos y cristalinos. Los compuestos iónicos, dice, tienen elevados puntos de fusión y de ebullición. Por ejemplo, la sal, para poderla fundir la sal, se necesita una temperatura de más de 1000 grados. Si uno le da, por ejemplo, con el mechero, le da por calentar la sal de cocina en el laboratorio, no es capaz de fundirla con el mechero. Asimismo, si queremos colocar un poco de sal en la estufa de la casa, no se va a fundir. Esa energía no es suficiente para poder vencer el enlace iónico que hay entre los átomos. Por eso dice altos puntos de fusión. Y de ahí a ponerlos a hervir, pues se requiere todavía mucha mayor temperatura. Los compuestos iónicos son solubles en agua o en solventes similares. En este caso decimos en solventes polares. Y son insolubles en solventes no polares o solventes orgánicos como el benceno, la gasolina, los aceites, tetracloruro de carbono. Son insolubles, pero sí son solubles en agua. La formación de cargas, dice Na+, y Cl-, hace que se vuelvan solubles en un solvente como el agua, que también forma cargas eléctricas, negativas para el oxígeno y positivas para el hidrógeno. Como el agua puede formar cargas eléctricas, eso hace que pueda solubilizar la sal. Estos compuestos iónicos, dice, no conducen la electricidad en estado sólido. Si cogemos la sal y le colocamos unos cables, no conduce la electricidad. Pero si la sal la disolvemos en agua, entonces se vuelve buena conductora. O si la sal la logramos fundir, ahí sí le podemos hacer, ahí sí son buenas conductoras. Pero mientras estén en estado sólido, son malos conductores de la electricidad, pero muy buenos cuando están disueltos en agua o fundidos. Los compuestos de enlace iónico, dice, son frágiles. La fragilidad hace referencia a una propiedad en la cual, si son sometidos a una presión, los cristales se pueden deformar o se pueden romper. Entonces, un cristal de sal, si usted lo somete a presión con los dedos, es capaz de romper el cristal. ¿Listo? Eso significa que los compuestos iónicos tienen esa propiedad que se denomina la fragilidad, que hace relación, en este caso, a la deformación del cristal cuando es sometido a una presión. Entonces, los compuestos iónicos son sólidos, duros, solubles en agua, son frágiles, malos conductores de la electricidad y de altos puntos fusión y ebullición. En este caso, pues el ejemplo más tangible pues es la sal de cocina. Es justamente el que cumple casi con todos los requisitos que están aquí, ¿no? Bueno, veamos la otra clase de enlace químico, que es justamente lo que se denominan los enlaces covalentes. Cuando hablamos de enlace iónico, hablamos de transferencia de electrones y que el requisito era que los elementos estén en extremos de la tabla periódica. Cuando esa condición no se cumple, es decir, cuando están en grupos cercanos a la tabla periódica, no hay mucha diferencia de electronegatividad. Y si no hay mucha diferencia de electronegatividad, la tendencia es que compartan los electrones.
Así como el enlace iónico, su característica principal era la compartición, perdón, la transferencia, el enlace covalente, su condición principal es la compartición de electrones. ¿Cuántos electrones? Hasta completar su capa externa con 8 electrones. ¿Sí? La tendencia general, recordemos, no siempre es así. ¿Cuándo se cumple esa característica? Esa característica se cumple cuando los dos átomos pueden ser no metales. Por ejemplo, el azufre se une con el oxígeno. Son una unión de dos no metales. Por ejemplo, cuando el carbono se une con el oxígeno formando el CO2. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno. Por ejemplo, la molécula de nitrógeno. Son uniones de dos no metales y se encuentran, por ejemplo, en este caso, en grupos cercanos a la tabla periódica. O se dan entre metales y no metales. ¿Listo? Pero con una condición es que están en grupos cercanos en la tabla periódica. Si están en grupos cercanos de la tabla periódica, entonces lo más probable es que el enlace no sea iónico, sino que sea covalente. Por ejemplo, todos los pueden ser los metales de transición. Por ejemplo, el hierro se puede unir con el oxígeno. Como los dos no están en extremos de la tabla periódica, lo más probable es que ese enlace sea covalente. Por ejemplo, cuando un metal como el cobre, ¿listo?, se une con un no metal como el azufre. Lo más probable es que entre estos dos su enlace no sea por transferencia, sino que sea por compartición. Dice, en los enlaces covalentes, aquí sí existen moléculas. Aquí sí existen compuestos como el H2, como O2, como el HCl. Aquí sí existen compuestos o formación de compuestos independientes con una estructura definida y con propiedades químicas definidas. Entonces aquí sí hablamos de moléculas. Pero también pueden formar redes covalentes, por ejemplo, como los silicatos, como el grafito, como el diamante. Entonces, cuando hablemos de enlace covalente, ahí sí se refiere a moléculas de enlace covalente o también podemos hablar de redes. ¿Cómo saber cuándo se forma un enlace covalente? Cuando la diferencia de electronegatividades es menor que 1.7. Si yo hago la resta y en la resta el resultado es menor que 1.7, entonces se puede afirmar que ese enlace tiene prevalencia de enlace covalente. Esa es la clave. Otra forma es simplemente identificar dónde se encuentran. Si se encuentran en grupos aledaños, entonces otra forma, si están en grupos cercanos de la tabla periódica, también el enlace es lo más seguro que sea covalente. Otra forma, si se dan entre no metales, es decir, si ambos elementos son no metales. Otra forma de saber que el enlace es con tendencia a ser covalente. Así como los compuestos iónicos tenían sus propiedades, los compuestos covalentes tienen sus propiedades. Por ejemplo, los compuestos covalentes son menos duros que los iónicos. Los compuestos covalentes no conducen la electricidad. Los compuestos covalentes, si las moléculas son apolares, entonces, si las moléculas son apolares, no, son malos, ¿qué? Mentiras. Aquí lo que significa es esto. Las moléculas apolares, ahora vamos a ver cuáles son, se disuelven en solventes apolares. Y las moléculas polares se disuelven en solventes polares. Ahora vamos a ver de qué se trata.
Los compuestos covalentes tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Por ejemplo, usted puede colocar un poco de azúcar en una latica, lo coloca en su estufa y perfectamente se le va a fundir. Y luego va a comenzar a hervir. ¿Por qué? Porque es un compuesto covalente que tiene puntos de fusión y ebullición bajo. Los compuestos covalentes pueden ser gases, líquidos y sólidos. Recordemos que los iónicos solo eran sólidos. Acá tenemos gases como el hidrógeno, el cloro, el oxígeno, el cloruro de hidrógeno. Tenemos líquidos como el bromo, como el agua, como el etanol, la acetona, el benceno, etc. Y también tenemos sólidos como el yodo, como la glucosa y cantidad de compuestos orgánicos. O sea que aquí hay mucha más variedad. Bueno, vamos a intentar explicar con esta animación un enlace covalente. Entonces, en un lado tenemos al átomo de hidrógeno con un electrón de valencia. Del otro lado tenemos al átomo de oxígeno con 6 electrones de valencia. Los dos son no metales y entre los dos hay diferencia de electronegatividad. Hay diferencia de electronegatividad. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2 y el oxígeno creo que es de 3. O sea que hay diferencia de electronegatividad, pero no la suficiente. Cuando estos dos átomos se atraen, entonces el electrón del hidrógeno y los 6 electrones del oxígeno se sienten atraídos. Pero, en este caso, al no haber un elemento con mucha mayor electronegatividad, lo que se hace es compartir los electrones. Cuando se habla de compartir, lo que significa es que los electrones permanecen a ambos átomos. Uno los coloca en la mitad, pero la verdad es que no es que estén en la mitad. Lo que pasa es que se comparten, significa permanecen en un átomo, pero también permanecen en el otro. En este caso, por ejemplo, el electrón del hidrógeno puede estar en el lado del oxígeno, pero el oxígeno también le comparte un electrón. Y entonces lo representamos como que están en la mitad, ¿no? Pero en realidad no es que estén en la mitad, sino que permanecen de forma equidistante en ambos átomos, en este caso 1 y 1. Pero decíamos que al hidrógeno, al oxígeno, le hace falta otro más, ¿no? El oxígeno tiene valencia 2, hace faltan 2 electrones. Y por eso necesitamos de otro átomo de hidrógeno. ¿Para qué? Para que le comparta otro electrón. Entonces, representamos de esta manera, tal como está acá, ¿listo? Representamos el oxígeno, 6 electrones de valencia. Uno que le da el hidrógeno, 7, y el otro que le da el otro hidrógeno, 8. Ahora, el hidrógeno tiene valencia 1, significa que le hace falta un electrón. Entonces, uno de un oxígeno y otro del otro. ¿Por qué la fórmula química del agua es H2O? Justamente por eso. Porque el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y le hacen falta 2. Y el hidrógeno aporta un electrón de valencia y como hay 2, total 2. En otras palabras, el oxígeno necesita de 2 electrones. Y si el hidrógeno le da únicamente 1, pues hombre, pues entonces tiene que unirse con 2 hidrógenos. Y de ahí resulta que la fórmula química del agua sea esa y no sea otra. El enlace covalente, vamos a ver que hay diferentes clases de enlaces covalentes dependiendo de cómo se los quiera clasificar. Una clasificación del enlace covalente es de acuerdo a la presencia o ausencia de cargas eléctricas momentáneas. De acuerdo a la presencia de cargas eléctricas en la molécula, pueden ser enlaces covalentes polares, y si no hay cargas eléctricas en la molécula, se denominan apolares. Otra forma de clasificarlos es enlace covalente simple, si únicamente se comparte un par de electrones. O puede ser múltiple,
cuando se comparten dos pares o cuando se comparten tres pares. Enlace covalente doble, cuando se comparten dos pares, o enlace covalente triple si se comparten tres pares. Otra forma de clasificar el enlace covalente. Se pueden clasificar como normal o coordinado, que también se llama dativo. Ahora vamos a ver luego exactamente qué es un enlace covalente coordinado y qué es un enlace covalente normal. Bueno, primero vamos por los primeros. Dice enlace covalente polar. Un enlace es covalente polar, dice, cuando hay átomos que tienen diferente electronegatividad. Si tienen diferente electronegatividad, significa que el par de electrones permanece más de un lado que del otro. Entonces dice, por ejemplo, la molécula de cloruro de hidrógeno, de HCl, es covalente polar. ¿Por qué? El hidrógeno tiene un electrón y necesita de otro. El cloro tiene 7 electrones, 2, 4, 6 y 1, 7, y el hidrógeno 8. El cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Eso hace que este par de electrones permanezca del lado del cloro. Eso momentáneamente le produce una carga eléctrica negativa momentánea, llamémosle delta menos, una carga eléctrica negativa momentánea, que indica que por un momento, por un nanosegundo, los electrones, el electrón del hidrógeno está dentro de la estructura del cloro y le da una carga eléctrica negativa. Se llama delta menos. El hidrógeno pierde momentáneamente un electrón y por lo tanto tiene una carga eléctrica delta más. Esa formación de cargas es lo que se denomina un enlace covalente polar. En el enlace iónico no se forman cargas eléctricas momentáneas, sino que son permanentes. En cambio acá las cargas eléctricas son momentáneas mientras permanece el electrón de un lado y mientras le falta el otro electrón del otro. Lo mismo pasa en el agua. El par de electrones permanecen más del lado del elemento más electronegativo, delta menos y delta menos. Y el hidrógeno momentáneamente delta más y delta más. Entonces decimos que el agua tiene un enlace covalente polar. Y lo mismo que el cloruro de hidrógeno. Cuando los elementos tienen diferencia de electronegatividad, decimos que son enlaces covalentes polares, pero ojo, menor que 1.7. Ahora, cuando los elementos tienen la electronegatividad igual, significa que no hay formación de cargas. Por ejemplo, cuando se unen dos hidrógenos. El par electrónico permanece de forma equidistante tanto de un lado como del otro. Y por lo tanto decimos que aquí no hay formación de cargas. Y decimos que esta molécula es apolar o también aparece en otros libros como no polar. Ejemplo, la molécula de cloro, Cl, Cl, la molécula de oxígeno con un doble enlace, la molécula de nitrógeno con un doble enlace, con un triple enlace. Entonces, aquí hablamos de covalentes apolares o no polares. ¿Cuándo se produce? Pues en este caso, cuando la electronegatividad de los dos elementos son iguales. Entonces tenemos covalente polar y covalente apolar. De acuerdo al número de electrones compartidos, un enlace simple. Entonces, enlace simple, cuando se comparte
un par de electrones. Y le llamamos enlace covalente múltiple cuando se comparten dos o más parejas de electrones. Doble, cuando se comparte dos pares. Y triple, cuando se comparten tres pares. Ejemplo, la molécula de oxígeno. Por ejemplo, la molécula de nitrógeno. Ejemplo, la molécula de gas carbónico, que tiene dos dobles enlaces, por ejemplo. ¿Listo? O este que está representado aquí, que es la molécula de SO. O la que está acá, que es H2. Simple, se comparte un par. Múltiple, se comparten dos o tres pares de electrones. Bueno, veamos qué es un enlace covalente coordinado o también llamado enlace covalente dativo. En los anteriores enlaces, la compartición era equitativa. Es decir, un enlace es covalente normal cuando ambos átomos aportan igual número de electrones. Nos damos cuenta que el hidrógeno aporta uno y el cloro aporta otro. En la molécula de oxígeno, el oxígeno aporta un par y el otro oxígeno aporta otro par. En la molécula de gas carbónico, el carbono aporta un par y el otro oxígeno aporta otro par. Eso se llama un covalente normal, cuando ambos átomos aportan igual número de electrones. Pero no siempre pasa eso. Hay enlaces covalentes en el cual el par de electrones del enlace lo aporta únicamente uno solo de los átomos. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Dice aquí la molécula de SO2. SO2. La molécula de SO2 está formada por el azufre y dos átomos de oxígeno. El azufre está en el grupo 6 y por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Y tiene valencia 2. En otras palabras, le hacen falta 2 electrones. Entonces, coloquemos aquí. Ahí están 6. ¿Listo? Y valencia 2, ¿qué significa? Que necesita 2 electrones. Entonces, un oxígeno aquí le da 2 electrones. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también tiene valencia 2, o sea que también necesita 2 electrones. Listo. Aquí está el oxígeno. 6 electrones de él. ¿Y 2 que le comparte el azufre? 8. El azufre tiene 6 y 2 que le comparte un oxígeno, 8. Él ya tiene los 8. Él ya no necesita más. Pero se une con el otro oxígeno. Y entonces aquí, entre este... Profe, Dígame. una preguntita. Lo que pasa es que yo ahorita me tengo que ir. Usted la Sí, clase la sube a COES, ¿verdad? sí, ya está grabándose y yo la subo esta noche edito el video y ya lo subo. Ah, ya, profe. Y lo de la anterior clase también lo Sí, sube, claro, ¿verdad? sí, ya está ahí. Ah, ya. Ya está donde Ah, bueno, profe. dice videos clase, ahí está. Ah, bueno, profe. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Entonces, les decía que el átomo de azufre tiene 6 y el átomo de oxígeno ya le dio 8. O sea que él ya está listo, ya tiene sus 8. No necesita que le den más. Pero el oxígeno se une a él. Una explicación es que el átomo de azufre es el que aporta los electrones del enlace y no recibe. Entonces, el oxígeno tendría 6 de él, 2, 3, 4, 5, 6 de él y 2 que le aporta el azufre,
8. En otras palabras, el azufre aporta 2 electrones del enlace con el cual se une el oxígeno, pero el oxígeno no aporta electrones. Este tipo de enlace es el que se llama covalente coordinado o covalente dativo. Se lo representa de esta manera: azufre, doble enlace oxígeno, covalente normal, y con una flecha indico el enlace covalente coordinado, indicando que es el azufre el que aporta los electrones del enlace y el oxígeno únicamente los recibe. ¿Listo? A esto se denomina un enlace covalente coordinado. Hay cantidad de ejemplos en el caso de los enlaces covalentes coordinados. Bueno, luego realizamos algunos ejercicios. A ver cómo estamos de tiempo. Listo, todavía me queda tiempo para terminar el enlace metálico. El otro tipo de enlace, recordemos que son iónicos, covalentes y coordinados. El otro tipo de enlace es el enlace metálico. ¿Cuándo se produce? El nombre lo dice. Dice, es el tipo de enlace que se produce cuando se combinan entre sí elementos metálicos. En otras palabras, elementos con baja electronegatividad o que su electronegatividad se diferencia muy poco. ¿Listo? Y se producen cuando los átomos o los elementos se combinan y forman lo que se denominan las aleaciones. Entonces, por ejemplo, en un tubo de cobre, los que unen a los átomos de cobre. Entonces, eso es un enlace metálico. O, por ejemplo, el que une al bronce. El bronce es cobre, estaño, cobre, estaño, cobre, estaño. El enlace que une a estos metales en las aleaciones o en los metales propiamente dichos se denomina un enlace metálico. ¿Listo? La teoría que explica el enlace metálico se llama la teoría de las nubes de electrones. ¿Cómo se explica? ¿Por qué los metales tienen brillo metálico? ¿Por qué los metales son buenos conductores de la electricidad? ¿Por qué los metales son buenos conductores del calor? Justamente porque su enlace hace que sean así. ¿Y cómo es ese tipo de enlace? Entonces dice, los átomos metálicos ceden sus electrones de valencia a la nube electrónica que engloba a todos los átomos del metal. Así pues, el enlace metálico resulta de las atracciones electrostáticas entre los restos positivos y los electrones móviles que pertenecen en su conjunto a una red metálica. A ver, veamos qué es eso. Aquí está. Entonces, los átomos de los metales, la nube de electrones de los metales, dice la nube de electrones de valencia, no pertenece a un átomo, sino que pertenece a todos los átomos. En otras palabras, los electrones de los átomos son comunes a todos. Forman una nube que se mueve alrededor de todos los átomos, una nube de electrones. Esta nube de electrones está formada por los electrones de valencia de todos los átomos. Y por lo tanto, el resto de los átomos adquiere una configuración positiva, porque estarían perdiendo momentáneamente electrones, y la nube de electrones que se mueve alrededor de todos los átomos estaría cargada negativamente. ¿Qué es lo que mantiene unidos los átomos? Justamente la diferencia. La nube de electrones cargada negativamente y los restos de los átomos cargados positivamente. Este modelo, por eso se llama modelo de la nube de electrones, explica por qué los átomos de los metales son buenos conductores del calor, perdón, de la electricidad. Ser buenos conductores del calor significa que los átomos tienen capacidad de movimiento. ¿Listo? Como se pueden mover los átomos en sus direcciones o pueden comenzar a vibrar fácilmente, hacen que el calor también se pueda transmitir. Y por eso serían buenos conductores del calor y de la electricidad. Este es un modelo bastante complejo, pero he tratado de resumirlo con base en algo muy simple que se llama la nube de electrones.
A ver, por aquí dice, ¿no? Este modelo es muy simple. Bueno, hay que aclarar que los átomos, cuando han cedido los electrones a la nube común, no son iones, ya que los electrones quedan dentro de la red perteneciendo a todos los restos positivos. Este modelo es muy simple y sirve para interpretar muchas de las propiedades de los metales, aunque no de todos los metales y no todas las propiedades. Las propiedades de las sustancias dependen de la forma, de cómo se unen sus partículas y también dependen del enlace que predomina entre ellas. La forma se refiere a la geometría de cómo están unidas sus partículas y el enlace hace relación a la fuerza que las une. Entonces decíamos que se denomina enlace químico a una fuerza de carácter eléctrico que mantiene unidos a los átomos. Este enlace químico principalmente hay de tres clases: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico, la característica más importante es la transferencia de electrones. El enlace covalente, su principal característica es la compartición de electrones. Y en el enlace metálico, la formación de la nube de electrones. Que para entender el enlace químico son necesarios el concepto de valencia, el concepto de electrones de valencia. Se diferencia del concepto de número de oxidación y, importante, la regla del octeto. Regla octeto. Listo. Entendíamos por el concepto de valencia, en este caso, los electrones que es capaz de capturar, que es capaz de ceder o que es capaz de compartir para cumplirse, para parecerse al gas noble. Los electrones de valencia son los electrones del último nivel. El número de oxidación es la carga eléctrica que tiene un átomo o parece tener cuando captura, cuando cede o cuando comparte electrones. Que el número de oxidación depende mucho de la electronegatividad. La regla del octeto dice que los átomos, para volverse más estables, tienden a tener 8 electrones en su último nivel o en la capa de valencia. Pero que la regla del octeto mejor definida es la tendencia que tienen los átomos a parecerse electrónicamente, a parecerse a un gas noble. Así el hidrógeno se quiere parecer al helio, así el carbono se quiere parecer al neón, así el sodio se quiere parecer al neón. Y que eso era denominada la regla del octeto. Que hay diferencia entre la valencia y el número de oxidación, que muchas veces son numéricamente iguales, que el número de oxidación tiene signo positivo o signo negativo, pero que no todas las veces la valencia es igual al número de oxidación. Que los electrones de valencia me dicen en qué grupo de la tabla está, coincide con el grupo, siempre y cuando los elementos sean representativos del bloque S y del bloque P.
que los compuestos iónicos, de acuerdo a su enlace, tienen unas propiedades características que los diferencian de los demás, que el enlace covalente también tiene propiedades que los diferencian de los demás, que el enlace metálico, por su nube de electrones, les dan propiedades como ser buenos conductores del calor, de la electricidad, de tener brillo, y que se explica mediante la teoría de la nube de electrones. Eso es, eso es más o menos el resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento. Para la próxima clase complementamos la siguiente parte del enlace químico, que estos que están aquí se denominaban los enlaces interatómicos, y que me faltan los enlaces intermoleculares para la próxima clase.